Es uno de los precandidatos presidenciales postulados para las elecciones primarias del próximo 12 de febrero en Venezuela. Fue gobernador del Distrito Federal de Caracas, presidente del Consejo de Seguridad y secretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas. Posee una extensa y reconocida carrera diplomática que le ha llevado a participar en procesos de negociaciones de paz en países como Bosnia, Yugoslavia y Ruanda. Fue uno de los impulsores de la creación de la Corte Penal Internacional, ante la cual pretende llevar al presidente venezolano Hugo Chávez. Su aporte en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue tal que en su honor se instituyó la llamada Fórmula Arria, un mecanismo de consultas informales que impulsó en 1992 cuando presidió dicho consejo. El precandidato opositor venezolano Diego Arria nos presenta su visión y sus propuestas en esta hora en vivo e interactiva de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos como siempre, una hora interactiva en vivo para todo el continente y hablamos de Venezuela, así que como yo siempre digo, Venezuela es más. Todos los venezolanos y los que no sean venezolanos pero ya están familiarizados con la política venezolana pueden escribirnos y enviar preguntas para el precandidato presidencial Diego Arria a través de Twitter, @CalaCNN, y en nuestra comunidad en Facebook, CalaCNN. Antes de la entrevista, la reflexión. A menos de 2 semanas para la realización del proceso electoral primario por parte de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, el panorama parece decantarse cada vez más. La reciente alianza entre Leopoldo López y Enrique Capriles, que ha potenciado, según muchos, aún más lo que han venido mostrando las diferentes encuestas. Esto es el liderato de la candidatura del gobernador del estado Miranda, por encima de Pablo Pérez, gobernador del estado Zulia, y la diputada María Corina Machado. No muy favorecido por estas encuestas, pero sí con una fuerte matriz de opinión que avala su candidatura, el candidato independiente Diego Arria se ha mantenido firme en su aspiración por ser el favorecido por los votos el 12 de febrero. Propone, luego de su victoria, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde una república que, según ha manifestado en múltiples ocasiones, se encuentra secuestrada por sectores militares y por grupos y mafias de la comunidad internacional. Los analistas políticos han visto en su propuesta quizás la línea más dura de los 5 candidatos que aún permanecen en contienda. Por su parte, el presidente y candidato por 4ª vez, Hugo Chávez, ha señalado que solamente él representa garantía de estabilidad y que ninguno de los candidatos de la oposición, a los que ha llamado en forma peyorativa los majunches o premajunches, garantizan la permanencia de los programas sociales puestos en práctica por el gobierno que él dirige. Cito, el candidato de la contrarrevolución, sea cual sea, va a ser el candidato de los yanquis, de la burguesía, del imperialismo. El pueblo tendrá que escoger el 7 de octubre o los yanquis y la burguesía o Chávez, y Chávez es el pueblo. Así señaló el mandatario venezolano la pasada semana. Y estas reflexiones nos dejan con más preguntas que respuestas, como siempre, que a veces logro terminar la hora y no encontrar las respuestas que quiero. Pero aquí van las preguntas. ¿Qué importancia tiene participar en estas históricas primarias del 12 de febrero? ¿Cuál candidato representa un mejor rival político para el presidente y candidato Hugo Chávez? ¿Apoyarán verdaderamente los 4 candidatos que resulten vencidos el 12 de febrero a quien resulte ganador? ¿Cómo se vaticina esta especie de duelo de titanes planteado en Venezuela para el día 7 de octubre? Vamos a recibir al único precandidato presidencial que nos faltaba por entrevistar por toda una hora, al señor Diego Arria. Bienvenido, señor Arria. Gracias, gusto verte. Que de hecho digo que es el único que nos faltaba, pero es el único que durante este año y tanto de Cala ha repetido en calidad de experto primero. Ha estado con nosotros en 2 ocasiones anteriores, ya hace mucho tiempo. En el tema de Libia. En el tema de Libia, pero en esta ocasión viene justamente, como los demás, a tener su one-on-one por una hora como precandidato presidencial. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se siente cuando las encuestas no le favorecen, pero muchos dicen que usted tiene quizás una fortaleza en cuanto a matriz de opinión? Tú sabes que las encuestas para primarias son muy complicadas, porque hay una cosa distinta entre simpatías e ir a votar. Yo tengo la convicción, por lo que he visto a lo largo de Venezuela, que la gente que apoya mi candidatura sabe que no hay ambigüedades en mi candidatura. La gente que está clara, esa gente va a votar.
Y eso lo veremos, yo creo que eso lo vamos a ver el 12 de febrero. Mucha gente dice que hay bastante similitud entre las propuestas o al menos la manera de proyectarse de María Corina Machado y del señor Diego Arria. ¿Le pasa por la mente una unión? ¿Lo han contemplado? ¿O usted definitivamente va como candidato independiente a la boleta del 12 de febrero sin alianzas con nadie? Sin alianzas. Yo entré en esto por un problema de principio, porque vi que realmente hay una oportunidad para rescatar al país o una probabilidad de perderlo. Yo tengo diferencias sustanciales con todos los que participan en el proceso, pero lo que tú decías al principio, yo creo que el tema de si no convocamos una asamblea constituyente, incluso yo de presidente quería secuestrado, sería un rehén de los poderes públicos hoy en día en manos del señor Chávez. O sea, yo digo que es una fantasía que se le vende a los venezolanos participar en una elección para luego convivir con poderes públicos como la Corte Suprema de Justicia, controlados totalmente por el régimen de Chávez. Eso sería, yo creo, frustrar al electorado venezolano, y eso me divide y me separa de todos los demás en esa materia. ¿Qué opinión le merece el apoyo que le ha brindado Leopoldo López a Enrique Capriles? Ya muchas personas en las redes sociales, como la historia de Angelina Jolie con Brad Pitt, que le llaman Brangelina, a esta unión le llaman Capoldo. A mí me parece, ¿qué opinión tiene usted de eso? A mí me parece muy normal que las alianzas políticas en cualquier proceso, y los dos son amigos, o eran amigos, siguen siendo amigos. El problema estuvo, Ismael, cuando los dos grupos se unieron, que se dispararon ambos. Uno dijo que estos eran acuerdos sórdidos, oscuros, y el otro dijo que estas eran las tramposerías del pasado. Para mí eso los autodescalifica significativamente en el proceso de reunificación a los venezolanos. Porque si tú estás planteando un pleito entre los dos grupos, ¿cómo le vas a decir a Venezuela, yo soy capaz de reunificar a todos los venezolanos? Ese es el hándicap. El otro es que muchos seguidores de un grupo pensaban que tenían otro tipo de horizontes, otras opciones, y de repente buscaron más arreglos de carácter político que de aspiraciones nacionales. Es un conflicto que tienen. Claro, ahora, mucha gente ve tanto a Capriles como a Leopoldo López como los líderes de la nueva Venezuela. Y mi pregunta es, digamos, en comparación con el apoyo que tiene Pablo Pérez de los partidos tradicionales. Y mi opinión es, si usted piensa realmente que hay una división entre Pablo Pérez y la unidad que ha recibido de todos estos partidos tradicionales y la alianza entre Capriles y Leopoldo López, ¿hay similitud o no se puede hablar de que hay un denominador común? Bueno, el denominador común es que tienen intereses partidistas. Yo vengo diciendo que partidizar la transición, como yo veo en Venezuela, sería inconveniente para el país. Por una razón fundamental, de que lo único que puede guiar un periodo de recuperación de libertades en nuestro país es que sea independiente. Cuando digo independiente, no de partidos políticos, digo independiente que sean capaces de pensar por sí mismos. Yo estoy apelando justamente a los independientes de toda Venezuela. Incluso yo digo que yo no soy de la oposición, que yo tengo una posición. Porque si tú aspiras a gobernar un país, tú no te puedes autoparcelar y decir ustedes y nosotros. Yo aspiro para todos los venezolanos, no hago ninguna diferencia. Y para eso tienes que ser totalmente independiente y tener una actitud plural, inclusiva, como yo la tengo. ¿Leopoldo López, Enrique Capriles son la nueva Venezuela? Yo creo que son parte, sin la menor duda, de la nueva Venezuela. Han hecho méritos todos. El problema es que, como yo lo veo, el tránsito, yo he sido gobernador, he sido ministro de territorios más grandes que lo que tiene Capriles, lo que tiene López, de lo que tiene Pérez. Pero me doy cuenta que ese tránsito por esa experiencia no es suficiente a un país que hoy en día es muy distinto, que está implicado en relaciones internacionales complejas, asociado a las peores causas de la humanidad. El tránsito que he hecho en los últimos 20 años de participar en procesos de reunificación, pacificación de la sociedad, ha complementado la experiencia que yo tenía en el manejo de problemas del desarrollo en mi país, para ver cómo volver a reinsertar a Venezuela en otro mundo del cual nos han sacado. Usted fue gobernador, pero la única diferencia es que no fue electo, fue designado. Efectivamente. ¿Ganó alguna vez alguna elección antes? Sí, fui diputado. Yo te iba a decir que fui designado, tuvo buen criterio el presidente, no estoy bromeando. Pero el hecho de que haya sido designado, yo era miembro del Consejo de Ministros, pero también fue presidente del Centro Simón Bolívar, que es el organismo principal de desarrollo urbano. Pero eso sí me dio, mira, en el tránsito por la vida he tenido una oportunidad privilegiada de una gran experiencia nacional, mayor que en el fondo la que han tenido ellos, y una experiencia internacional que complementa mi visión de lo que debe ser Venezuela en el futuro, lo que es realmente Venezuela hoy en día. Ahora, si usted no fuera candidato, le pongo este
ejemplo porque... Malísima idea, malísima idea. Malísima idea. Pero el precandidato Pablo Medina dijo en esta mesa que si él no fuese candidato, él votaría por usted. Yo lo vi, yo lo agradecí mucho del programa, inmediatamente le hice un tweet, hice un retweet del tuyo y lo felicité, aprecié muchísimo. Y la pregunta se la repito a usted, si no fuese candidato, ¿por quién votaría? Yo tendría que reciprocarle a Pablo. ¿Pero sería honesto o simplemente por devolver un favor? Yo creo que hay que verlo, hay que verlo. Yo apoyaré al que salga. Ojalá que no sea así, pero definitivamente yo estoy dentro de la unidad, creo en la unidad, pero tú sabes que la unidad esto es una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Yo creo en la integración nacional. Eso significa que nosotros tenemos que ir mucho más allá de lo que significa la suma de los partidos, Ismael. Nosotros tenemos que ir a la suma de los venezolanos. Pero usted cree en la unidad, pero fue el único que no firmó el compromiso nacional con la unidad, o sea, el programa estratégico de los lineamientos de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué no? Ese programa tiene 165 páginas. Yo apoyé 160 en lo técnico. En lo político no podía. Hubiese significado mi retiro de la candidatura. ¿Por qué? 3 cosas. En el primer compromiso nacional de septiembre decía, vamos a refundar la República. Eso fue lo que a mí me animó y lo hice. ¿Qué es refundar? Cambiar radicalmente un modelo político, económico instalado. Segundo, dije, hay que enfrentar seriamente al Consejo Nacional Electoral y decirle a los venezolanos a los que estamos expuestos de caer por inocentes el 7 de octubre en un mecanismo que es la oficina electoral del señor Chávez. Tercero, dije, hay que abrir una constituyente y hay que reconceptualizar las Fuerzas Armadas. El poder hoy en día en Venezuela no está en Hugo Chávez, está en las Fuerzas Armadas venezolanas. Y si nosotros no manejamos ese problema, no podremos tener salida, porque sin una Fuerza Armada institucional no hay salida en Venezuela. Y ya que usted habla de las Fuerzas Armadas, ¿qué le parece el nombramiento como ministro de Defensa del general Rangel Silva? Una vergüenza. ¿Por qué? Yo le escribí hace año y medio una carta pública a él, cuando sacaron la lista de Kingpin List del señor Silva Rangel. Yo dije que era increíble. Además, este señor salió a amenazar a los venezolanos, fantaseando de que cuando no ganáramos, las Fuerzas Armadas casadas con la revolución impedirían el ascenso de una victoria nuestra. Yo le dije, mira, usted está muy equivocado, usted no tiene ningún respaldo ni reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Recientemente se lo volví a recordar. Un hombre, nada menos, imagínate, las armas de la República están en manos de un señor que es ministro de la Defensa, indiciado por el tráfico de drogas. Ese es uno de los peores crímenes que hay, porque en Venezuela el 50% de los jóvenes que mueren vinculados a las drogas. O sea, eso lo asocia a él, a lo que sea, ya no es el tráfico de drogas, lo asocia a delitos muy graves. Y asocia también al jefe del Estado, que conociendo todo esto lo nombra. Sí, pero más allá, digamos, de la lista, obviamente, por parte de esta entidad asociada al Departamento de Tesoro de Estados Unidos, el propio presidente Hugo Chávez dice que él espera que Estados Unidos acuse a sus generales de narcotráfico, pero que lo que le duele es que justamente venezolanos sin prueba alguna que puedan presentar en los tribunales también repitan esa acusación. Nos vamos a publicidad y yo quiero que entonces cuando regresemos usted me diga dónde están las pruebas y por qué ciertamente nadie se ha atrevido a ir a un tribunal venezolano y decir aquí están las pruebas contra el general Rangel Silva. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de esta charla interactiva. Voy a aprovechar para leer algunas de sus preguntas y comentarios, @CalaCNN en Twitter. Ya volvemos con Diego Arria. Regresamos en vivo y una hora interactiva de Cala desde Miami con el precandidato presidencial venezolano Diego Arria. Hay muchísimos comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, dice Kikov B. Diego Arria, buen contrincante para Hugo, refiriéndose al presidente venezolano Hugo Chávez. Dice por acá Alvis Ber, después de tanto tiempo ausente de la política venezolana, ¿cuál es el interés de Diego Arria en obtener la presidencia? Dice por acá Alejandro 03, pregúntele qué piensa hacer con PDVSA para que se quede con el ojo cuadrado con su respuesta. Pero antes de PDVSA, que me interesa saber qué piensa usted hacer, que me va a dejar con el ojo cuadrado, vamos a la pregunta que sí quedó colgando antes de irnos a la pausa, que fue justamente ¿dónde están las pruebas que el propio presidente venezolano ha exhortado públicamente al mundo, al que las tenga, que la presente en un tribunal venezolano contra el general Rangel Silva? Más allá, obviamente, de estar en esta lista que lo asocia junto a otros militares en el circuito de juego con el narcotráfico.
Esa lista es del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Denunciarlo a un tribunal venezolano es imposible. En Venezuela la justicia está controlada por el señor Chávez. Ese es realmente uno de mis diferencias con los que participan en las elecciones ahora, donde ellos dicen que se pueden impugnar leyes ante una Corte Penal Internacional, un Tribunal Supremo de Justicia al servicio del señor Chávez. ¿Por qué tú crees que yo tuve que llevar la denuncia de miles de venezolanos a La Haya? Justamente porque no hay capacidad de enfrentarlo en Venezuela. Hay un señor que se llama Walid Maklet, que lo tienen preso hace 6 o 7 meses en Venezuela. Maklet dice que está asociado a más de 50 generales, almirantes, familiares del jefe del Estado. ¿Y qué ha pasado con su Maklet? Lo tienen encerrado en la policía de inteligencia, a pesar de que el presidente Santos dijo que comprometía a Venezuela, que lo procesarían, que lo juzgarían. No lo hacen. No lo hacen porque este señor está tan documentado. Él es el que tiene que presentar las pruebas. Yo no soy acusador del señor Chávez ni este general. Pero el propio gobierno colombiano la semana pasada llamó a la canciller de Colombia al canciller venezolano sobre el tema de este ministro de Defensa, porque las reacciones en Colombia han sido: el peor enemigo de Colombia lo han nombrado ministro de Defensa. ¿Se van a deteriorar a raíz de este nombramiento de Rangel Silva como ministro de Defensa las relaciones entre Colombia y Venezuela? Colombia ha manejado siempre con una gran ambivalencia su relación con Venezuela, sus intereses comerciales y sus intereses estratégicos. Muchas veces he conversado sobre ese tema y siempre les digo que harán afectados ambos intereses. A los colombianos, le dices. Te lo digo. Se lo he dicho incluso al presidente Uribe cuando estaba de presidente. Sí, pero Uribe y Santos han tenido radicalmente posturas diferentes en cuanto a política exterior. Y para ser más exactos, en cuanto al gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez. Entonces, la pregunta sería, ¿qué opina usted de la política internacional de Juan Manuel Santos? El presidente Santos fue el mejor ministro de la Defensa que ha tenido Colombia. El presidente Santos conoce perfectamente todas las implicaciones del señor Chávez, la cooperación, el santuario que Venezuela ha sido. No lo hace por otro tipo de consideraciones. Las consideraciones comerciales han prevalecido en restablecer las relaciones económicas con Venezuela en la visión del presidente Santos, a quien yo respeto, es mi viejo amigo. El presidente Uribe también tenía una visión comercial que la acentuó al final cambiándola. Pero te vuelvo a repetir, los intereses estratégicos de Colombia siempre han estado ambivalentes con sus intereses comerciales. Y eso ha condicionado el manejo de la política exterior hasta últimamente, con el nombramiento de este ministro, las reacciones en Colombia se dejaron sentir. Y es un problema pendiente entre ambas naciones. Si usted llegase a ser el próximo presidente de Venezuela, ¿cuáles serían los cambios más significativos que veríamos en política exterior? Regresar a Venezuela a su geografía natural. Nosotros somos parte de América Latina. Por ejemplo, el retiro de Venezuela del Grupo de Naciones Andinas fue realmente un serio golpe a la economía venezolana. Esa sería la vía para ingresar a Mercosur, en un bloque con las Naciones Andinas, volver a restablecer nuestras relaciones formales en serio con los Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado nos dio $40.000 millones por el petróleo, es nuestro principal aliado. Sin embargo, el gobierno nos hemos asociado, Ismael, a las peores causas de la humanidad. ¿Nuestros socios quiénes son? Le hemos entregado Venezuela a Cuba. Somos país tutelado por Cuba en nuestra política internacional, nuestra política de inteligencia. Los cubanos tutelan a la Fuerza Armada venezolana. Es una acción de entrega de lesa patria. Las relaciones con Irán, con Libia que tuvimos, con Siria, estábamos Bielorrusia, Rusia. Somos una nación que ha buscado ubicarse con los peores de la humanidad. Hay que reingresar nuevamente a nuestras relaciones tradicionales con los países desarrollados, que nos dan tecnología, oportunidades y que son libres. Hablando de relaciones internacionales de Venezuela, me gustaría escuchar la opinión sobre esta gira que realizó recientemente el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad a 4 países del ALBA, incluyendo Venezuela. Cuando usted vio el resultado del viaje, ¿qué le quedó en mente? Fíjate, la primera vez que realmente Venezuela ha caído bajo la lupa de la comunidad internacional es a raíz de las relaciones entre Ahmadinejad y Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque hoy en día Irán es un factor de alta preocupación y tensión en la comunidad internacional. Y las relaciones que tiene Irán con Venezuela, que son muy complicadas y que no las conocemos, nos expone incluso a sanciones. Las implicaciones que Venezuela tiene en Irán van de carácter financiero, pueden ser de carácter de armas, no las conocemos, pero realmente nos han llevado a un escenario de conflictos y de problemas que no eran los problemas nuestros. Y ha permitido
que en el contexto que tú conoces de Cuba y de la Unión Soviética, ya no requieren misiles intercontinentales los iraníes porque no llegan a los Estados Unidos, pero le dicen a los Estados Unidos, ahora tenemos una base operativa en Venezuela, frente a la costa este de los Estados Unidos. Aquí estamos en el mismo territorio. Eso es un problema para nosotros los venezolanos, que nos están involucrando en un problema que tiene repercusiones sobre la calidad de vida de todos nosotros. Mencionó a Cuba y muchísima gente siempre me repite cada vez que tengo a un precandidato de la Mesa de Unidad Democrática que le pregunte sobre el tema de los médicos cubanos. No sé por qué particularmente, es algo que la gente quiere saber. Un próximo gobierno, ¿qué hará con ese contingente de médicos y de personal cubano que hay en Venezuela? ¿Qué haría usted Yo con ellos? desmantelaría todos los acuerdos que hay con Cuba, por una razón fundamental. No porque se han aprovechado nuestro patrimonio, nuestra riqueza, no. Hugo Chávez se los regaló a los cubanos. Los cubanos no son culpables en esa materia. Pero los cubanos han penetrado a las Fuerzas Armadas, no han penetrado, no, cooperan con las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad venezolanos. ¿Y qué hacen? Persiguen a los venezolanos. Realmente los mecanismos de persecución a los venezolanos están montados por agentes cubanos. Y eso es un delito gravísimo, por el cual... Pero desde ese punto de vista hay muchísima gente que le pedía asesoría a Scotland Yard. Sí. En su momento dicen que la seguridad cubana es una de las mejores del mundo. ¿Cuántos intentos de asesinato a Fidel Castro no han habido? Ninguno ha sido exitoso. ¿Por qué no pedirle ayuda a un aliado que estratégicamente sabe cómo hacer las cosas en materia de seguridad? Tú te imaginas que la diferencia que entre el Reino Unido, la democracia más antigua del mundo, y lo que significa Cuba, que es una mezcla de Stasi, la Stasi... Bueno, pero estamos hablando de un bloque, el bloque del ALBA. Sí, pero el bloque no, son aliados, ¿sí o no? Yo creo que están combinados, eso de calidad habría que verlo. Venezuela es el financista. Cuando tú eres un financista de una operación de ese tipo, en el fondo no estás aliado, estás manteniendo una relación que no le genera ninguna clase de beneficio a Venezuela, para nada. Hablando de manteniendo, ¿quién mantiene su campaña? ¿De dónde salen los fondos? ¿Cómo se pudo registrar para poder ser candidato de la Mesa de Unidad Democrática? Pues mira, lamentablemente yo soy el único que el día que me fue a registrar, me lo comunicaron hace 3 días, eran el equivalente a $135.000 y lo puse de mi bolsillo. Y dije, aquí están mi dinero y lo pongo para inscribir mi candidatura. Los demás comenzaron que si era muy difícil, que no sé cuánto. Todos los demás tienen muchos recursos. Yo dije que ahora he puesto lo mío y no tengo ninguna vinculación ni con un grupo económico ni comercial, lo cual me hace absolutamente independiente. Pero para una campaña política se necesita dinero. Pues mira, ¿bastó esa cifra inicial, sí, esa cantidad? Sí, bueno, ¿Y cómo puede recorrer el país? ¿Cómo puede hacer campaña? ¿Cómo puede hacer visitas? ¿Cómo puede realmente codearse con gente que necesita partidarios porque necesita votos? Aprecio mucho la pregunta por lo siguiente. Nuestra campaña, nosotros hemos hecho una campaña única en la historia de Venezuela. Las redes sociales me han permitido a mí, por Twitter, que me digan para que si mete una persona, venga y le organizamos un acto. Llegó con uno de mis colaboradores, mi jefe de campaña, Oliver, por ejemplo, llegamos los dos en avión comercial. Realmente nos invitan y el resto lo he pagado yo, pero han sido una campaña que no ha costado nada. Fíjate, pero hay spot publicitario, me dice. Hoy comenzaba por primera vez en un canal, en Globovisión, la primera cuña nuestra a lo largo de toda la campaña, ni de radio ni de televisión. ¿Por qué Globovisión? Porque yo creo que Globovisión es el canal que cautiva más el voto de las personas que realmente van a ir a votar. Y las otras son mucho más costosas. Yo quisiera poder haberlo hecho en Venevisión, no lo pude hacer, en Televen. La nuestra es una campaña absolutamente modesta, no porque yo quisiera hacerla modesta, porque no tenemos los recursos. Y te digo una cosa, si la gente conociera bien el origen de los fondos de todos los participantes, sabrían bien a qué intereses están apoyando. Eso sería muy interesante, como es en los Estados Unidos, como es en España, como es en Inglaterra, en Francia. La transparencia en esto es muy importante porque la combinación de intereses políticos con intereses económicos hoy en día en Venezuela es altamente peligroso. Usted ha dicho que ve con profunda preocupación la participación de intereses financieros en justamente apoyar las campañas de muchos de los candidatos. ¿A qué se refiere? En general, en todos los países del mundo los intereses financieros financian campañas. ¿Pero qué pasa en Venezuela? Venezuela es el mejor negocio del mundo, Ismael. La corrupción más generalizada que ha existido en toda nuestra historia. Desde un cacique que teníamos nosotros llamado Huaycaipuro hasta ahora, nunca ha habido más abundancia de recursos. Entonces, se han generado nuevos grupos de hombres y mujeres de negocio alrededor del patrimonio nacional que harán todo lo imposible para que no cambie este régimen. Por eso que he dicho, yo quiero un cambio definitivo del régimen. Para mí no es suficiente un cambio de presidente. Entonces yo soy una amenaza. El otro día un banquero muy importante le dijo a un grupo de amigos, mira, Chávez va a ganar.
pero Diego nos está agitando al país. Nos va a aguar la fiesta. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la fiesta? Los negocios alrededor del Estado venezolano. Yo creo que es muy importante saber que la transición, por mi parte, será conducida en función exclusiva del interés nacional. Pero lo que yo no puedo entender como si el discurso del presidente Chávez va dirigido a las grandes masas populares y contra la oligarquía, o sea, la burguesía venezolana, los dueños de conglomerados. Usted me dice que el estado actual del presidente Chávez favorece a muchos de esos miembros del conglomerado oligárquico. No puedo entenderlo. ¿Cómo está esa correlación entre el discurso y lo que pasa en la realidad? Totalmente inconsistente. Él tiene sus oligarcas, él tiene sus propios chaviburgueses o boliburgueses, que son un grupo predominante. Yo no me refiero, por ejemplo, a los grandes capitales tradicionales en Venezuela, son gente de mucho esfuerzo, de trabajo a lo largo de muchísimos años. Hay pocos grupos de esos, pero los que hay son admirables. Pero han pululado en los últimos años grupos realmente vinculados a las peores cosas y por supuesto su interés, yo le temo más a ellos que a los dirigentes políticos, porque los dirigentes políticos, por último, tienen un interés nacional siempre superior, mientras que el interés de estos señores es un interés en función de su cartera. Y estos realmente son los que le han dado cierta legitimidad al gobierno de Chávez, aparecen como empresarios. ¿Quiénes son estos grupos? Como tú te imaginas, yo no puedo comenzar a hacer una lista como el Kingpin lista aquí, pero en Venezuela tú haces... Pero podría decirme dos o tres. No, pero te puedo decir, muchos de ellos son los mismos que trajeron a Chávez, los que lo financiaron originalmente, siguen presentes a lo largo de estos años, 12 años. ¿Pero quiénes son esos? Banqueros, gente vinculada a los negocios, contratistas del Estado. Y están perfectamente cuidados. Él de vez en cuando va descartando a unos e ingresan otros. Pero hay una corrupción alrededor del Estado venezolano. Pero no siempre la hubo, porque sí. Yo no he leído muchos de los tweets que tengo acá, pero algunos me dicen que usted fue un gobernador corrupto y que perteneció a gobiernos corruptos. Mira, o sea, que estamos hablando de la corrupción, que no es un tema que trajo Chávez al gobierno de Venezuela, sino que ya existía antes, ¿sí o no? En Venezuela, la presunción siempre de un funcionario público es que roba. ¿Por qué? Porque los que dicen eso ellos robarían y piensan que todos son como ellos. La gobernación era un instrumento el presupuesto de la gobernación era 400 millones de dólares. Hoy en día tenemos 90.000 millones de dólares. Eso pasa que la gente yo fui el que comenzó Telcel en Venezuela, que fue la primera empresa celular. Eso me dio mi base de mi patrimonio, ¿verdad? Para hacer hoy exactamente y hablarte a ti, al que sea, con absoluta transparencia, de que no dependo de nadie en esa materia y que mi interés único es el interés nacional. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad. Se quedan muchas preguntas que ustedes están enviando a través de Twitter. Prometo, cuando regresemos, que vamos a hacerle algunas de esas preguntas y comentarios al señor Arria. Así que no se nos vaya, volvemos enseguida. Paralizó al mundo una noche de mayo de 1996 cuando fue coronada Miss Universo, la bellísima actriz, modelo, cantante y ahora también empresaria Alicia Machado nos revela. Gracias por continuar junto a nosotros. Maribel Matamoros, a través de Twitter, pregunta al precandidato presidencial venezolano Diego Arria, ¿por qué después de tantos años viviendo en Estados Unidos viene ahora a querer ser presidente de Venezuela? Diego. Pues yo nunca he estado tantos años fuera de Venezuela. He estado en el servicio internacional, primero de mi país y luego de la humanidad. No es una cosa mala estar al servicio de la humanidad, pero siempre he tenido mi tierra en Venezuela, nunca dejé mi casa, toda mi familia está en Venezuela. Y vine en el momento en que consideré que era más peligroso, porque yo creo que estamos viviendo el momento más peligroso de nuestra historia. Yo creo que yo tengo una experiencia que he adquirido, no leyendo problemas internacionales, sino viviendo en situaciones de alto conflicto, sabiendo que nunca imaginándome que un día hacer exactamente lo mismo. ¿Pero desde cuándo tiene residencia en Estados Unidos? No, yo soy residente venezolano. ¿Pero dónde vive? ¿En Miami? No, vivo en Venezuela, vivo en Caracas. Vivía en Nueva York cuando estaba en las Naciones Unidas. Nunca viví en Miami. ¿Nunca vivió en Miami? No. Tuve una vez hace como 15 años, tuve como 5 meses, incluso tenía un seminario aquí en la Universidad de Miami, pero regresé a Nueva York, porque era donde estaba la sede de las Naciones Unidas. ¿Y en este momento dónde vive? En Caracas. ¿En Caracas? Sí, tengo más de un año en Caracas.
pero con casa en Nueva York. Me imagino que cuando quiere va, viene. ¿Su familia dónde vive? ¿Dónde vive? Porque tengo que decir algo. O sea, viendo los debates de la televisión acá en Estados Unidos, de las primarias republicanas, pues uno se entera de muchas más cosas. No, los candidatos presentan de muchas más cosas. Sí. Los precandidatos presentan a sus esposas, uno sabe ya quién podría ser la posible primera dama, la escuchamos hablar. En el caso de ustedes, es como que... El problema de seguridad en Venezuela es complejo. Yo siempre digo que en mi vida privada, digo en general porque no quiero involucrar en problemas. En Venezuela hay problemas de alta seguridad. Esa es una razón que yo creo que anima a muchos otros en ese mismo problema. Pero también hablando, por ejemplo, de los debates. Los debates republicanos aquí son mejor que una novela. Es impresionante. ¿Verdad? Sí, impresionante cómo uno se entera de tantas cosas. Se habla de que si la mujer de Gingrich dijo que le había pedido matrimonio abierto, con todo el perdón de la Mesa de Unidad Democrática, porque además entiendo el propósito y todo lo que ha costado la unidad, pero los debates de la Mesa de Unidad Democrática para mí son los espectáculos más aburridos que he visto en televisión. No son debates, porque ¿qué son entonces? Te voy a explicar por qué. Los partidos escogieron un modelo en el cual los temas eran para candidatos a alcaldes y gobernadores, cuántas escuelas, salud, educación y seguridad, en el cual tú puedes caletrear, como decimos nosotros, tú puedes hacer tantas viviendas, tantas escuelas, etc. Los temas fundamentales que son gobernabilidad, el tema internacional, el tema de las Fuerzas Armadas, el Consejo Electoral, cómo ir a una transición, fueron evitados sistemáticamente. No ha habido un debate. Entonces, en el fondo hay un caletreo de temas, pero te vuelvo a repetir, son para candidatos a alcaldes y gobernadores, no para jefes de Estado, y menos en la situación más grave que ha tenido el país. El país realmente no sabe ni siquiera qué condiciones tienen sus candidatos para poder votar, porque no conocen sus ideas. Tú no puedes caletrear cómo tú vas a transitar una fase como la que nosotros tenemos por delante, o cómo tú vas a desmantelar la Fuerza Armada, qué mecanismo de disuasión tú vas a utilizar para que ni se les ocurra al señor Chávez enfrentar una victoria, cómo vas a desmantelar el Consejo Nacional Electoral. Han hecho imposible realmente. No creo, yo creo que la oposición no para poder tener un candidato, el resto de los candidatos pueda apoyar este candidato único. Sí, pero también lo siguiente es delimitar los campos de conocimiento de los candidatos a temas como los que yo te estoy especificando, y no enfrentarlos, por ejemplo, en un debate conmigo, por ejemplo, a temas realmente de gobernabilidad de Venezuela. Pero mucha gente dice que usted no ha presentado ningún proyecto de gobierno, sí, claro que ha hablado mucho de política, de la situación del país, pero que concretamente, por ejemplo, le voy a hacer la pregunta que me invitaba a hacerle sobre PDVSA, que supuestamente tuitero dice que me va a dejar el ojo cuadrado. El ojo cuadrado. Te lo vas a dejar redondo como lo tienes. No. Yo he dicho, y algunos lo han tratado de modificar, que PDVSA es una empresa irrecuperable. Es la empresa del centro de la corrupción de este régimen. ¿Y cómo le consta? Te lo voy a decir. Bueno, hay 200.000 demandas, denuncias permanentes en Venezuela, son los que han financiado hasta la pudrición de alimentos en Venezuela. Pero el tema fundamental es, yo quiero nacionalizar o renacionalizar la industria petrolera. Hoy en día la industria petrolera, que parece como que fuera muy independiente, es la más dependiente de todas. Yo quiero que se creen otras modalidades de inversión, de participación en el negocio petrolero distintas. Yo cité un caso que tal vez tú conoces. En Colombia, la segunda empresa petrolera es de unos venezolanos, de los que votó Hugo Chávez con un pito. Esa empresa vale $8.000 millones hoy en la bolsa de Canadá. Yo quiero más Pacíficos Rubiales en Venezuela. ¿Qué significa que el petróleo sea de los venezolanos? Es que tú creas un clima de bienestar, de dignidad, de oportunidad. Eso es hacer lo nuestro. No entregárselo a los chinos, o a los iraníes, o a los bolivianos, o a los brasileños. No. El tema es asociarnos con lo mejor del mundo para que realmente el petróleo sea para todos los venezolanos. Quiero renacionalizar el petróleo. Hablando del tema de la inseguridad, que es uno de los que obviamente la gente está a que sea quien quede en la presidencia, pueda resolver esa sensación que es más allá de una sensación, una realidad con el tema de la inseguridad. ¿Qué se puede hacer? Pero te digo antes, primero, cuando tú decías la falta de planes, yo soy el único que dijo, hago mío
el planteamiento técnico de la Mesa de Unidad. No voy a salir a inventar otro proyecto. Si la Mesa de Unidad tiene 400 técnicos, para mí más que suficiente. Y ese es mi plan. Mi plan es el de la Mesa de Unidad. Pero yo he hecho un solo compromiso aquí. Yo he dicho, mi único compromiso es recuperar las libertades, desmontar este régimen, quitarle el poder que tienen los jueces hoy en día, la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Electoral, rescatar la independencia. Ese es el compromiso fundamental. Todo lo demás, mira, yo hablo de problemas de educación, yo puedo explicar cuál es la brecha que se está abriendo por las innovaciones tecnológicas en el campo de la educación, que nosotros no lo estamos viendo en Venezuela, o la amplitud de profesiones en el mundo que en Venezuela están restringidos. Ese no es el problema, no. Esto es una responsabilidad rutinaria que tiene un Estado. La fundamental es cómo vamos a salir los venezolanos de este régimen si no enfrentamos el Consejo Nacional Electoral. Mi compromiso es, yo les digo, denme a mí la candidatura, ustedes verán que yo movilizaría a los venezolanos para enfrentar el Consejo Nacional Electoral, sin lo cual nuestras posibilidades, Ismael, de tener éxito son muy limitadas. Hablando del tema de la inseguridad, creo que hay una pregunta de nuestra teleaudiencia que viene muy a propósito de este tema. Vamos a ponerla en pantalla para que usted nos pueda responder esa pregunta. Dice Magda que exprese su opinión de los niños armados, caso que está causando revuelo en el país, y me consta porque día a día nos envían mensajes en Facebook y en Twitter sobre esto. Mira, uno de los delitos más grandes que ha cometido el señor Chávez es crear un contexto de impunidad en el país. Lo hizo inicialmente cuando le dijo al ministro de la Defensa y a la presidenta de la Corte Suprema, ¿usted cree que si un niño tiene hambre y usted es el padre debe robar? Ahí comenzó el proceso. Lo que vimos ayer internacionalmente en la fotografía de los niños, esos son los que llaman los niños soldados en Sudán, por lo cual hoy en día está indiciado al-Bashir de Sudán por este crimen. Este es uno de los peores crímenes del mundo. ¿Por qué el gobierno hoy dice que repudia la foto? Porque los descubrieron. Eso es en el centro de la ciudad, el 23 de enero. Hay un proceso de ideologización de los niños en Venezuela, en los colegios, guerrilleros comunicacionales, una formación militar perversa. Eso es uno de los peores delitos. Yo le dije a Hugo Chávez, cuando entró a mi finca, le digo, usted es un corruptor de menores. Porque el problema no está simplemente en las implicaciones sexuales de los niños, no. Es la perversidad de modificarle sus esquemas de valores cuando entraron a pillar, a asaltar, a saquear. Poner a niños con fusiles entregados inmediatamente de las Fuerzas Armadas venezolanas tiene dos implicaciones. Uno, lo que significa para los niños, y otro, porque la Fuerza Armada está regalando armas a civiles a lo largo de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad, regresamos enseguida. Señor Arria, ¿usted vio el último debate republicano acá? Sí. Le tengo una pregunta. Sí. Una pregunta que también se la hicieron al precandidato Ron Paul. Ya regresamos. Ya de regreso con algunos comentarios y preguntas. Aquí está por Facebook Carlos Carmona. En caso de ganar la transición no va a ser fácil. ¿Cómo visualizaría esa transición al nuevo gobierno para que no sea un estallido social? Interesante pregunta. Muy buena. Yo creo que la más pertinente. Si nosotros no rescatamos los poderes públicos, la transición va a ser muy complicada, muy inestable, y un futuro gobierno estará secuestrado por el señor Hugo Chávez. Habla mucho de las Fuerzas Armadas, ha hablado usted anteriormente justamente de las Fuerzas Armadas, y yo me pregunto, ¿hay oficiales que respetan la institución a la que pertenecen, como en todas fuerzas? ¿Cuál es el conflicto con las Fuerzas Armadas? De producirse realmente una victoria no favorable al presidente Chávez. El conflicto en las Fuerzas Armadas es su cúpula militar. La cúpula militar está penetrada, como ha sido denunciado en muchas oportunidades. Hablamos del ministro de la Defensa. Venezuela es hoy en día el principal santuario de organizaciones delincuenciales que hay en Venezuela. 60% de la cocaína que pasa a Europa pasa por Venezuela y pasa frente a los ojos de las Fuerzas Armadas, que son los que cuidan la frontera. El problema está, yo estoy convencido de que en las Fuerzas Armadas, y lo he dicho, hay almirantes y generales dignos, y he dicho, si no encontramos esos generales, los sustituiremos por una cúpula militar de oficiales medios, superiores, capitanes, mayores, tenientes, coroneles. ¿Y es eso a lo que usted se refiere de purgar las Fuerzas Armadas cuando lo ha dicho? Bueno, sí, yo he traducido, porque cuando tú dices, vamos a reconceptualizar, reinstitucionalizar la Fuerza Armada, tú estás diciendo, vamos a regresar a su función normal, tradicional, preservación del territorio nacional, la seguridad de Venezuela, no intervenir en los saqueos a fincas y propiedades como hoy en día lo hacen. Pero te digo una cosa, sin la cooperación de la Fuerza Armada institucional, que estoy seguro existe,
no podremos recuperar a Venezuela. Esto de los niños que tú estás viendo, los grupos armados en Venezuela, paramilitares que ha creado este régimen, son los factores fundamentales de inestabilidad del sistema. Vamos a hacerle una pregunta acá de Twitter que dice Nitros MS3. Quiero preguntarle al señor Diego Arria que por qué no se retira si él sabe que va a perder las primarias. Aquí estoy, vivito. Pero no, esa no es la respuesta a esta pregunta. Claro que no, yo entré por un problema de principio. Para hacer, primero que todo, hacer conocer a los venezolanos lo que es mi visión. Gane o no gane. Es que hay una cosa, mira, tal vez como yo tengo más experiencia en los procesos, veo cosas más claramente que los demás, que no las han vivido nunca. Entonces, ¿cuál es mi deber como venezolano? Advertirla. Yo estoy diciendo, hay aquí una visión que es la mía, que la transmito. Y eso para mí, no puedo perder nunca. Puede que no gane, es una cosa distinta. Perder jamás, porque todo lo que estoy haciendo es en función de mi país. Usted de todos los candidatos es el más añejo. Es un buen término. Es un buen término para ponerlo. Y por eso le preguntaba si había visto el último debate republicano en la Florida, donde a Ron Paul, que tiene 75 años... Es mayor que yo. Sí, porque usted tiene 73. Sí, exactamente. 2 años Pesan, mayor. No importa. Pero pesan esos 2 años. Hace más añejo a Ron Paul. A Ron Paul le preguntaban si estaría dispuesto a mostrarle al electorado su historial médico para saber si un posible futuro candidato con 75 años estaría saludable en condiciones físicas. Y él dijo riéndose que sería una sola hoja de historial médico porque está saludable y que además retaba al resto de los candidatos a irse con él en una vuelta en bicicleta de 25 millas. ¿Usted estaría dispuesto a mostrarle al electorado su historial médico? Yo estoy ansioso de que me hagan esa misma pregunta. Estoy en maravillosas condiciones. Así que haría lo de bicicleta, haría cualquier cosa que me pidan en esa materia. O sea que usted no piensa, como muchos creen, que Diego Arria está asociado a la vieja política venezolana, a la Cuarta República, al haber servido a los otros gobiernos como el de Carlos Andrés Pérez y el de Caldera. Por ejemplo, el señor Chávez sirvió a la Cuarta República, toda su familia sirvió a la Cuarta República, yo fui gobernador y ministro. Sí, pero la gente está, justamente el que va a votar en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática está tratando de que gane el contrincante contra Chávez, no Chávez. En Venezuela se ha falsificado tanta la historia que si los venezolanos llegáramos a creer que todo era malo, va a llegar un punto en que los hijos van a renegar de sus padres. Esto es una cosa realmente, un chantaje a los venezolanos, que los venezolanos han aceptado. Yo me siento muy orgulloso de haber sido ministro y gobernador del presidente Pérez y haber sido presidente de la Corporación de Turismo con el presidente Caldera. No tengo ninguna cortapisa para decirlo. Me siento muy orgulloso, creo que fueron 2 grandes presidentes y me siento muy orgulloso de haber sido parte de eso. Cuando regresemos le voy a preguntar qué admira usted del presidente Hugo Chávez. Ya volvemos. Y recuerde, este jueves 1 hora de confesiones y secretos con la bellísima Alicia Machado, actriz, modelo, cantante, Miss Universo 1996. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué opina de todo lo que se dice en su nombre? No se la puede perder este jueves, solo en Cala, Alicia Machado. Regresamos ya, el segmento final, se nos ha ido la hora volando en el tiempo y hay muchos temas que aún no se han hablado, pero mi pregunta antes de irnos a la pausa, ¿qué admira usted del presidente Hugo Chávez? Fíjate, la memoria que tiene para repetir las coplas venezolanas, las canciones, los himnos nacionales, realmente asombroso, y los calendarios también, él lee mucho los calendarios. ¿Le ayuda eso con el éxito que ha tenido como presidente? Yo no sé le ayuda, pero es admirable la memoria que tiene para esos efectos. ¿Confía usted que este año, por las urnas, el candidato de la oposición de la Mesa de Unidad Democrática podría derrotar al presidente Chávez? Aún las encuestas, las últimas que leí, aún favorecen al presidente. O sea, si fuese hoy la votación. Sí, Mael, pero para eso tenemos que pasar de ciertos niveles y ciertos pasos. Uno, para mí, es desnudar ante los venezolanos y al mundo qué es el Consejo Nacional Electoral. Un registro electoral que nunca ha sido revisado, auditado. Esa es una amenaza que cierne sobre la cabeza de todos los venezolanos. Y por eso te repito, y le digo a los venezolanos, yo movilizaría al país para recuperar esa voluntad de los venezolanos del 2001 y 2002, que marchaban por las calles de Venezuela pidiendo cambio y lo obtenían. Eso es lo que tenemos presente delante de nosotros, si no, las dificultades para el triunfo van a ser muy altas. La denuncia que usted ha hecho ante la Corte Internacional de La Haya
donde, bueno, la frase célebre de Chávez, te espero en La Haya, ya usted fue allí. ¿Cómo va ese proceso? Porque mucha gente piensa, o algunas personas, al menos yo le he escuchado decir, Diego Arria está solo en ese empeño. Entonces la pregunta, ¿existen realmente elementos judiciales detrás de estas denuncias? Es una denuncia de miles de venezolanos, yo soy uno de los portadores. Curiosamente, Ismael, es muy bueno que tú lo digas, un solo político venezolano dijo que le parecía importante y era solidario, que fue uno de tus últimos invitados, que fue Pablo Medina. De resto, ninguno de los candidatos, ningún dirigente político ha sido solidario con la tragedia de 4,5 millones de personas que están justamente en ese juicio. La denuncia de Chávez por delitos de lesa humanidad es una cosa realmente horrible. Sin embargo, la falta de solidaridad, pensando que es algo que me beneficia a mí, yo no estoy en esto para perseguir al señor Chávez. El señor Chávez para mí es una pesadilla. Muchísimo más allá de Chávez. Ahora, esto es una retórica, es parte de una acusación formal, pero que haría años y nunca va a concretarse. Yo le dije en CNN hace año y medio a Patricia Yaniot, le dije, señor Chávez, lo espero en La Haya. El 21 de noviembre del año pasado, lo llevé a La Haya, es una documentación muy grande. ¿Qué pasó? El fiscal dijo, estamos investigando el caso del señor Chávez. De ahí en adelante es un problema de la Corte Penal. La Corte Penal es parte de nuestro sistema judicial porque nosotros fuimos uno de los primeros que suscribimos ese tratado. Ahora, usted dijo que es el único capaz de imponer condiciones que garanticen el triunfo del 7 de octubre. ¿A qué se refiere? ¿Qué condiciones son esas? Yo creo que en esta oportunidad hay que tener no solamente la voluntad, la disposición y la entrega para asegurar de que no nos roben el triunfo. Yo he visto muchas cosas en los procesos. ¿Por qué usted habla de robo de triunfo? ¿Elecciones pasadas, Manuel Rosales? ¿Qué pasó? En ese proceso electoral yo salí realmente indignado, tal vez un calificativo generoso para mi experiencia, y he visto que muchos de los que participan en ese proceso continúan. El tutelaje sobre el comportamiento político venezolano para mí es altamente preocupante. Y como yo estoy en esto por mi país, no por un cargo ni por una alianza. ¿Usted piensa que ganó Manuel Rosales en el 2006? Yo pienso que no perdió de esa manera. No dice que ganó. Yo digo que no perdió de esa manera, definitivamente no. Nos quedan los últimos 30 segundos, señor Arria, para última palabra, reflexión, lo que usted quiera dejarnos como mensaje. Pues mira, yo le diría a los venezolanos, yo todo lo que soy se lo debo a mi país. No hay nada que yo haya alcanzado en la vida que no haya estado en función de mi país. Veo las grandes... En esta oportunidad hay dos opciones. La primera es convivir con el régimen, con los poderes controlados. La otra es la que yo mantengo. Mi sueño no es cambiar al presidente, es salir de Chávez. Él es una pesadilla. Mi sueño es realmente que el día que los venezolanos nos demos cuenta de lo que podemos hacer juntos, nos vamos a maravillar de las cosas que haremos juntos. Muchas gracias, man. No se diga más, muchísimas gracias. ¿Cuándo se regresa a Caracas? Mañana. Pues suerte y éxitos como a todos los que he tenido por acá en las elecciones. ¿Va a reconocer usted el resultado del ganador? Imagínate, ese día es el día de mi cumpleaños, por cierto. Ah, muy bien, felicidades anticipadas. Espero celebrar el 8 de octubre, que es mi cumpleaños. Felicidades anticipadas. Gracias. Nos despedimos, como siempre.